estudiantes de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, y lo que queremos hacer es incentivar este tipo de interacciones culturales para que nos entendamos como comunidad y aparte para que veamos como este tipo de propuestas que se dan por parte de aurenses, personas que son oriundos de aquí o personas como en el caso del señor Granados, que fue aurense algunos metros de su vida. Entonces, pues les dejamos al señor Granados. Así de rápido. Él vivió una temporada corta aquí, bueno, vivía en México y parte de su vida vivía acá, de manera como transitoria, pero es muy interesante ver cómo este tipo de personas que tienen un trayecto de vida, literalmente, y cómo ese trayecto hace que los empiecen a buscar otro tipo de opciones a través de la cultura y cómo esa cultura nos hace crecer y nos hace enaltecer como personas y sobre todo pues, como identidad de comunidad. Empezamos primero la presentación. Mamá, va a presentar un video que hicimos con mi papá, el señor León Granados, que de hecho él fue el que compró una cabaña aquí arriba en la presa Brockman hace por más de 25 años. Tuvieron una cabaña como 25 años más o menos. Y bueno, ya luego por la altura y por el frío decidieron que mejor la vendían porque ya no tenían, porque ni mi mamá ni mi papá querían ya estar viniendo para acá, ¿no? Y por salud más que nada, ¿no? Entonces voy a hacer una breve semblanza de mi papá, que es el que está narrando la historia. Y bueno, ahí saldrán algunos detalles y si tienen alguna pregunta o comentario lo vemos después del video, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero lo tengo que leer porque si no se me olvida todos los datos que hay. Sí, tiene 80 años, entonces hay muchos datos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nació en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1938. Su padre, Manuel Granados Melo, originario de Chiapas, y su madre, Blanca Virginia Septién Alcalá, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se vivió una parte de su infancia en el pueblo de San Antonio Tecómitl, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Xochimilco y de Milpalta. Su madre era maestra de escuela secundaria, en la escuela secundaria Teutli. De hecho, hay un cerro que así se llama el Teutli, muy cerquita. Dice, a la fecha todavía existe una aula con su nombre, donde dio clases en la secundaria. Ellos viven en Arboledas, iba hasta el otro lado de la ciudad a dar clases ahí, nada más porque en uno de los salones tiene el nombre de su mamá. Entonces perdió a su madre a los 14 años. Cuando tenía 18 años, su padre decide regresar a Chiapas, pero León se rehusó a dejar la ciudad, pues aparte de estar estudiando en el Politécnico y ser parte del equipo de fútbol americano de medicina, ya andaba de novio con María Dolores Martínez, quien en unos años sería su esposa después de 6 años de noviazgo. Sin un lugar fijo donde vivir, entraba a las funciones de cine con permanencia voluntaria para descansar unas horas. Algunas otras veces viajaba en el tranvía desde la Basílica de Guadalupe hasta Xochimilco y de regreso. No terminó su carrera. Trabajó manejando una Julia. Los que no sepan que una Julia eran unas camionetotas que levantaban a la gente, que bebía o que era como de policía. Una Julia de cobrador como agiotista, de ruletero en los taxis cocodrilos de los años 50, yo creo que los han visto, unos taxis grandotes verdes que tienen como pitos que parecían cocodrilos. Luego las sacan en algunas series, en algunas telenovelas salen así los carros. Entonces le tocó manejar los taxis cocodrilos. Luego, por recomendaciones de un concuño, entró a trabajar como cajero al Hotel Presidente de la Zona Rosa. Ahí conoció a un buen amigo, Mario Orozco, quien le dio alojamiento en su casa hasta que León y Lolis se casaron. Se casaron en 1961, tuvieron 5 hijos en 6 años. María Dolores, la más grande, Blanca Patricia, León Amando, Cristóbal Ricardo y Leonardo Augusto, que soy yo. En el Hotel Presidente conoció al señor don Jerónimo Arango, padre, que eran de los dueños de Aurrera y de Suburbio y todo lo del grupo Cifra.
Le pidió una recomendación para trabajar en alguna de las tiendas y en 1967 entró a trabajar a la tienda de Aurrera Satélite. Nosotros vivíamos en Pirules, entonces él trabajaba en la tienda como supervisor de cajas. Su carrera fue muy exitosa dentro de la empresa, múltiples cursos de capacitación, convenciones, viajes al extranjero. Con un bono de desempeño, compró la cabaña La Morocha, allá arriba, en la presa Brockman. Esa era la visión de los dueños de Aurrera, tratar bien a sus empleados. Eso ya no pasa ahora, ¿no? Ya no hay bonos, no hay nada, eres prácticamente como una cifra y si no dan los resultados, corre, ¿no? Y a la fecha él sigue pensionado por Aurrera, porque antes de que se convirtiera en Walmart, los dueños decidieron apartar todo el dinero que tenían para las pensiones y ponerlo por fuera para que no llegara Walmart y dijera, bueno, ¿por qué estoy manteniendo a todos estos que no tienen nada que ver con la compañía? Pues separaron esos fondos y a la fecha sigue cobrando su pensión, ¿no? Como puedo hacer brincos cuánticos de tiempo para adelante y para atrás, ¿no? Pues me regreso tantito. En 1992 se jubiló como director de recursos humanos de Suburbia. Con el dinero de su jubilación compró un local comercial para hacer la exitosa pizzería Avanti en Plaza Tepeyac. Ya también la vendieron. Desde su jubilación ha tomado cursos de escritura en la escuela SOFEM, está en Coyoacán, cursos de narrativa en el FES Acatlán, diplomado de literatura en la Universidad Panamericana. Ha dado múltiples pláticas sobre literatura iberoamericana, talleres de escritura en las Arboledas, con los colonos de Lomas de Cocoyoc en Morelos. Algunas veces le decían la enciclopedia con patas, por su excelente catálogo de información en su cabeza. Mi papá se acordaba de gente que 20 años no había visto y sabía exactamente dónde los había visto, ¿no? Otra vez otro brinco cuántico. A partir de una fractura en el tobillo que tuvo en 1977, su rehabilitación fue hacer caminata diario y después correr, y de ahí no paró. Pues tiene 19 maratones con promedio de 3 horas y media más o menos, son 42 kilómetros. Tiene más de 90,000 kilómetros recorridos y anotados sistemáticamente en su diario de corredor. A la fecha sigue, aunque salga a caminar nada más, apunta cuánto caminó y hace comentarios de cómo se sintió. Bueno, a la fecha, ahora ya no puede caminar más que unas cuantas cuadras y ya se cansa mucho. Dependiendo de su programa de entrenamiento, corría 1 o 2 vueltas a la presa Brockman. Cada vuelta es de 5 kilómetros a una altura de 2.740 metros sobre el nivel del mar. Ahorita que fuimos a las regresas, ya ves que no puede respirar, bueno, para uno que es de pequeño, pero así está de pesado. También el otro día le pregunté si a veces venía corriendo hasta acá al pueblo, desde la casa aquí, y me dijo que sí, varias veces corriendo de subida y de bajada, ¿no? Entonces, bueno, tiene un sinnúmero de medallas, todos los números de las carreras en las que ha participado. Tiene así muchísimos pares de tenis y las rodillas lastimadas hasta que ya no pudo correr más. Operaron y reconstruyeron la rodilla. A sus 81 años le diagnosticaron Alzheimer tras una serie de eventos que denotaron su pérdida de memoria. Es así como una vida llena de triunfos empieza su declive, una trayectoria natural de la que ninguno de nosotros seremos capaces de lograr. Bueno, quiero leer algo para ustedes, un relato de Ricardo Cuéllar Santín, se llama El alma de la abuela. Ya comenzaba a comprender lo que ocurría. Desde que empezó a dolerle el hombro izquierdo y a sentir una fuerte opresión en el pecho, supo que sería un paro cardíaco. Entonces estuvo completamente segura de que iba a morir.
A pesar de ello, no había sentido miedo, más bien fue una desgarradora sensación de nostalgia, porque sabía que tendría que separarse y alejarse irremediablemente de ese que había sido su cuerpo durante casi 70 años y que ahora podía contemplar desfallecido desde el sillón en una posición grotesca que le causaba a la vez una lástima y una consternación. No faltaba mucho para que fuera un cuerpo frío, ajado, carente por completo de vida. Sintió tristezas y compasión al verlo. Había sido un cuerpo durante décadas que se había movido en su interior y ahora ya no podía hacer nada por él. Una amargura se apoderó de ella. En otras ocasiones había sentido algo parecido con lo que estaba sintiendo en ese momento, especialmente cuando había muerto su esposo. Pero ahora el vacío y la nostalgia del adiós sin retorno parecían ser mucho más intensos, más desgarradores. Qué extraño que fuera a sí misma a quien tuviera que decir adiós en esta ocasión. Pero ¿cómo despedirse de aquel cuerpo que era ella misma? ¿Cómo decirle adiós al cuerpo con el cual había dado la vida a sus 2 hijos y 3 hijas y a quien 7 nietos llamaban abuela consentida? Más todavía, ¿qué sucedería cuando Jorgito, su nieto preferido, llegara a la escuela con todos los días buscándola para contarle lo que había hecho, ahora que apenas habían transcurrido sus primeros días en quinto? Ya parecía verlo venir. Si era él gritando como siempre, abuela, abuela, y la abuela sin poder responder, abuela, abuela, despierta, estás dormida, abuela, ¿qué te pasa? No me hagas bromas, mamá, mamá, la abuela parece como si estuviera muerta. Aquí estoy, Jorgito, gritaba la abuela desesperada al ver la escena. Acá arriba, junto a ti, no llores, ven, hijito, abrázame. Y en el alma de la abuela toda la desesperanza del mundo, porque su nieto no la escuchaba y ella no puede abrazarlo como tantas otras veces. No te preocupes, pequeño, aquí estoy, pero nada. Y él, no te mueras, abuela, te quiero mucho, si no te mueres, te prometo portarme bien. Y el alma de la abuela desgarrándose al ver a su nieto consentido, deshecho, incontrolable, cubierto en llanto, y a su hija Elena, desesperada, sin saber qué hacer, tratando de localizar por teléfono a Josefa y a Marcos y a Miguel, que vive en Guadalajara y que a esta hora seguramente estaría en su trabajo. Y la abuela padeciendo al verlo sufrir mientras contemplaba ese cuerpo que era suyo y que yace rígido sobre el sillón y que comienza a parecerle ajeno a pesar de tantos años. La abuela entonces se da cuenta de que su cuerpo ya no sirve. Ha empezado a descomponerse porque sin saber cómo o en qué forma ya han pasado casi 2 días desde que se habían separado de él y de que la habían colocado en una caja lustrosa. Y ver a la gente y mucha gente que quiere seguir llorándole. Y ella grita con todas sus fuerzas que no se preocupen, que está bien, que se siente bien, que puede oírlos, verlos. Pero ellos no voltean, ni a verla siquiera, y por eso se entristece más todavía. La abuela ve cuando llevan su cuerpo en un carro y también como lo depositan en el gran boquete sobre el suelo blando, entre tantas cruces y montones de tierra. Y como la ven cubriendo poco a poco en esa misma tierra, en aquellos montones que la rodean y que ahora resulta pesada, cruel, harto patética y que al caer sobre ella ha hecho llorar hasta los más sensibles de los presentes. Al ver todo esto, el alma de la abuela gime
aún con más fuerza, y su desesperación crece más y más por la impotencia de no poder evitar que todos aquellos seres queridos sientan tanta pena como ella misma la siente por estar causando sufrimientos a quienes quiere y a quienes la quieren. Una vez que todo esto hubo terminado y los seres queridos habían dicho su última plegaria por ella, y después de haber llenado su tumba con flores, comenzaron a retirarse. La abuela hubiera querido poder seguirlos, pero deseo desesperado de querer quedarse junto a ella se lo impidió. Entonces pudo verse allá adentro, hasta el fondo de lo que poco antes había sido un gran hueco cavado en la tierra, y sintió ganas de llorar, pero se dio cuenta que sus lágrimas se habían quedado enterradas junto con su cuerpo. Hizo un esfuerzo por llegar hasta donde estaba. Quería meterse en él, aunque por un instante, por última vez. Con algo de esfuerzo logró escabullirse por entre la tierra todavía floja y liberar la tapa del cajón. A pesar de la oscuridad, pudo verse nítidamente y meterse dentro de sí, pero le pareció extraño encontrarse un cuerpo descompuesto y frío. Poniendo toda su voluntad, logró moverlo solo un poco y hacer correr un par de lágrimas por sus ojos. Esas 2 lágrimas significaban el adiós definitivo que le daba a su cuerpo, un cuerpo que había sido bello sin duda al que le había querido y cuidado tanto, un cuerpo, lo recordaba bien, al que habían amado solo 2 hombres y que había podido crear 5 hijos. No supo cuánto tiempo había estado pensando en torno a su vida cuando se percató de que el tiempo ya no le importaba, que había salido del cajón y de la tierra por la que había entrado, y que había de despedirse del mundo material en el que le había tocado vivir. El nombre del cuento es El alma de la abuela, y el retrató ese asunto fue Ricardo Cuéllar Santín, que es pues alguien al que yo admiro mucho.